Hola a todos. Bueno, eh, estoy esperando un instante a que se conecten más estudiantes y entonces le doy inicio. Bueno, listo. Muchachos, tal como se los mencioné, Manuela, esperen que yo revise algo acá que me están respondiendo. Ok, qué buena noticia lo que me estás escribiendo, Manuela. Me gustaría saber qué encontraron de problema y qué resolvieron para quedar tranquilos y satisfechos pues con el funcionamiento del Profe, circuito que me sino que es mostraron. que las puntas con las que estábamos poniendo en la fuente estaban malas. Cuando cambiamos las puntas nos No funcionó. era, no era el circuito. Listo. Aquí pasa de todo. Aquí pasa de todo. Con la electrónica analógica esa es la realidad. Así que, bueno, bien por ustedes. Me alegro que así haya sido. Muy bien. Lo que quiero mostrarles hoy es un plus. Listo. Aunque como plus les va a servir mm, ahora mismo y con certeza en el futuro. Estoy completamente seguro de eso. Voy a hablarles a manera introductoria. La clase pasada dije dos temas, voy a intentar llegar hasta tres temas en el tiempo disponible. Insisto, esa manera introductoria. Creo que el primer tema lo habíamos tratado antes y voy a comenzar de una vez. Insisto, esto es un plus. Listo, digamos que el tema lo abordamos hasta el martes pasado. Primer plus, transistores Darlington. Permítanme, proyecto y, y ahí sí les comienzo a hablar. Ok. ¿Qué es una estructura de transistores Darlington? Probablemente algunos de ustedes están en este instante tratando de implementar algo así dentro de sus proyectos. Una estructura de transistores Darlington son o consiste en dos transistores de juntura bipolar, sea tipo NPN o tipo PNP, conectados de una manera tal que se sigue viendo como un solo dispositivo. Observen, aquí tenemos que esto, si yo lo veo como una sola estructura en la que, o sea, si lo veo como una caja negra, pongámoslo en esos términos, si lo veo como una caja negra, eh, voy a observar lo siguiente. Un instante. eh,
Si lo veo como una caja negra o roja, como la pinté allí en este instante, yo voy a ver un dispositivo de tres terminales y yo podría llegar a decir entonces que tengo un dispositivo grande de tres terminales que terminan siendo colector, base y emisor, ¿cierto? Pues yo vería el tema como una caja con tres terminales, colector, base y emisor. Pero realmente la estructura interna del dispositivo me muestra que no hay uno, sino que hay dos transistores. Brian, respuesta sí. Hay dos transistores con una conexión particular. Esa conexión particular es la que ustedes están observando allí en la imagen en la parte superior. Esa conexión particular entonces nos indica lo siguiente. Hay un transistor Q1 que se encarga de aportar, pongámoslo de esa manera, la base del gran transistor. La base de Q1 es la base de ese gran transistor Darlington. Los dos colectores de Q1 y Q2 están cortocircuitados, ¿de acuerdo? Tal que aquí podemos verlo de esta manera. La corriente de Q1, la corriente de colector de Q1 más la corriente del colector de Q2, sumadas generan la gran corriente de colector del transistor. La corriente del colector total del transistor es la suma de las dos corrientes de colector de los dos transistores individualmente. Ahora, en el emisor tenemos un solo transistor. El emisor del transistor Q2 es el emisor del transistor Darlington. Pero también vemos una cuestión y es el emisor del transistor Q1 está conectado con la base del transistor Q2. La corriente de emisor del Q1 es la misma corriente de base de Q2. Listo. Esta estructura se respeta para definir el transistor en estructura Darlington. Ahora, repito, lo podemos ver como una caja negra, una caja cerrada, listo, con tres terminales, colector, base y emisor. Y así nos lo presentan comercialmente. Un Darlington es un transistor de tres terminales, como todos los demás transistores de juntura bipolar. Solo que para entender cómo va a funcionar, necesitamos entender cómo es por dentro. Y ese cómo es por dentro es lo que están viendo en la pantalla. La conexión de las terminales tiene que ser en esa forma, como está allí. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Este Darlington, sin duda alguna, es un Darlington NPN. Pero también existiría un Darlington PNP. ¿Cómo sería? Sería de la siguiente manera. Emisor de Q2 sería el emisor del Darlington. ¿Ok? Ahora, la base de Q2 se conecta con el emisor de Q1 y la base de Q1 es la base de todo el transistor Darlington. Y finalmente los dos colectores de Q2 y Q1 van unidos y generan el colector del transistor Darlington. Solo quiero que observen que el uno es el espejo del otro. No he hecho una cosa distinta a tomar la estructura en NPN y hacer un espejo para crear o para mostrarles la estructura del Darlington en PNP. ¿De acuerdo?
Esa sería la estructura de un transistor Darlington PNP. Se siguen respetando las características de corrientes de entrada y de salida. Sí. ¿En qué forma? Se las muestro. La corriente de colector en el Darlington NPN es entrante, la corriente de base es entrante y la corriente de emisor es saliente. En el PNP, la corriente de emisor es entrante, la de base es saliente y la de colector también es saliente. En ese sentido, la característica, ojo a eso, sumatoria de corriente de base más corriente de colector igual a corriente del emisor, se respeta, se cumple. Listo. Solo que en el Darlington hay una característica que tenemos que reconocer distinta. ¿Cuál? El voltaje de base emisor. En un Darlington, el voltaje desde la base hasta el emisor pasa por dos junturas base emisor, por dos transistores. Dicho de otro modo, entiéndanlo como punto 7 más punto 7. El voltaje de base a emisor total en el Darlington es la suma del voltaje de base a emisor del transistor 1 más el voltaje de base a emisor del transistor 2, que es del orden de dos veces el voltaje de base a emisor típico. Voy a ponerle una prima, allí una comilla, para dar cuenta de que es del orden de dos veces el voltaje de base a emisor típico de un transistor, o sea que esto es del orden de 1,4 voltios. El voltaje de base emisor en un Darlington es del orden del doble del voltaje de base emisor en un transistor convencional, porque hay dos veces voltaje de base emisor convencional en esta estructura. Si lo ven en un transistor PNP, miren, otra vez más menos voltaje de emisora base y aquí otra vez más menos voltaje de emisora base, que genera un voltaje total de emisora base que es dos veces el voltaje de una de las dos junturas. Dicho de otro modo, en un Darlington el voltaje total de base a emisor NPN o emisora base PNP es del orden de el doble del voltaje de una sola juntura. En todo caso es del orden de 1,4, no 0,7, sino del orden de 1,4 voltios. ¿Vale? En un PNP, esto sería NPN. En un PNP estaríamos hablando de que se trata de un voltaje de emisor a base. ¿Listo? No de base a emisor. Y entonces esto sería el voltaje de emisor a base 1 más el voltaje de emisor a base 2 del orden de 1,4 voltios. Igual. Simplemente quiero que distingan y aquí les hago una salvedad porque viene algo referente a eso. Ojo, en NPN, voltaje de base a emisor, positivo en base, negativo emisor, del orden de 0,7 o 1,4 en Darlington. En PNP es de emisor a base. En PNP de base a emisor. En NPN de base a emisor. En PNP de emisor a base. Y positivo del orden de 1,4 en Darlington. ¿Listo? Eso lo quería mostrar en primer lugar como características en general de este dispositivo, del transistor Darlington. Ahora la gran pregunta que sigue es, ¿y cómo se comporta el beta en este transistor? Es decir, ¿cómo es la relación entre las corrientes? Ya la relación corriente de base más corriente del colector igual a corriente de emisor, observamos que se respeta, ¿de acuerdo? Hay una corriente de emisor que entra y eso debe generar corriente de base, corriente del colector en ese transistor. Luego, en el otro transistor, la corriente de base del transistor anterior se convierte en corriente de emisor y vuelve y genera corriente de base y corriente eh, de colector. Veámoslo todo en el NPN para analizar cómo se comportan las corrientes. Vamos a hacer ese análisis. Voy a tener que borrar cosas. Voy a borrar el PNP y me voy a quedar con el NPN nada más. No voy a hacer el análisis en el PNP. NPN solamente. Cualquier análisis hecho en uno de los dos tipos de transistor
se replica exactamente igual en el otro tipo. Así que elijo trabajar en el NPN como lo hicimos mayoritariamente cuando hemos estudiado BJTs y, y cuando digamos cómo funciona el PNP, pues nosotros mismos vamos a responder. Funciona muy igual, muy de la misma manera. eh, mm, Casi que todo con el signo contrario, pero muy de la misma cosa, en espejo, por así decirlo. Es como una imagen que se refleja. Ok, me quedo con el NPN. Incluso voy a quitar esta caja negra que pinté inicialmente y quiero que observen lo siguiente. Piensen en las corrientes de este transistor. Hay una corriente del colector total que se distribuye en dos, la corriente del colector 2 y la corriente del colector 1, ¿cierto? Hay una corriente de base total que es igual a la corriente de base del transistor 1. La corriente de base es la misma corriente de base del transistor 1. Luego aquí, dado que hay una corriente de base de colector y una corriente de base en el transistor 1, obviamente hay una corriente del emisor de ese transistor 1, pero esa corriente sale por el emisor del transistor 1 e inmediatamente entra a la base del transistor 2. Esa corriente de emisor 1 es la misma corriente de base 2. ¿De acuerdo? Y finalmente, la corriente de base 2 y la corriente del colector 2 se suman en el transistor 2 para generar una corriente de salida total, que es la corriente del colector 2, que a su vez es igual a la corriente dije emisor, error mío, dije colector, error, corriente corriente del emisor 2, corriente de base 2 y corriente del colector 2 se suman y generan la corriente del emisor del transistor 2, que finalmente es la corriente del emisor del Darlington. ¿Ok? Ahí está, eso es. Miren, piénsenlo de la siguiente forma. Entra una pequeña corriente de base. ¿Listo? Esa pequeña corriente de base en el transistor 1 se transforma en una corriente del colector y una corriente del emisor mayor, más grande, obviamente, como en un BJT. Bien, ahora aprovechamos esa corriente de emisor mayor que la corriente de base de 1, la corriente de emisor 1, la aprovechamos como corriente de base para otro transistor BJT y finalmente esa corriente de base termina produciendo un una corriente de emisor y de colector del transistor 2 mucho más grande. El efecto es el siguiente, fíjense un efecto en cadena. Una pequeña corriente de base genera una corriente de emisor más grande que volvemos a utilizar como corriente de base en otro transistor para generar otra corriente de emisor mucho más grande. Aquí el efecto es que no nos conformamos con generar una corriente de emisor o de colector mayor que la corriente de base de entrada, sino que la volvemos aún mayor a través de pasarla por otro transistor. Ese es el efecto. Teóricamente, en palabras sencillas, quiero darlo a entender de esa manera. Una pequeña corriente en la entrada como corriente de base y una corriente de emisor y de colector en un transistor final que va a ser mucho mayor que la primera corriente de emisor y de colector en el primer transistor. La expectativa es esa, que la corriente de base se convierta en una corriente de emisor mucho mayor acá, pero mucho mayor en el segundo transistor. Para verificar eso, quiero mostrarles pues, la parte procedimental y es pretender calcular, ok, vamos a pretender calcular el valor de beta
total del transistor Darlington. El beta total de un transistor Darlington, vamos a llamarle aquí entre nosotros beta sub D. Y entonces queda claro, beta del Darlington, y entonces queda claro que el beta del Darlington va a ser igual a la corriente del colector del Darlington sobre la corriente de la base del Darlington. O sea, esta, esta que estoy señalando ahorita, dividido esta que estoy señalando ahora. La corriente total del colector dividido la corriente total de la base en el Darlington. Para eso, vamos a suponer que los dos transistores en principio son idénticos. ¿Listo? O sea que este transistor Q1 tiene un beta y este transistor Q2 tiene el mismo beta. Y hagamos la matemática del asunto. ¿Listo? La matemática del asunto entonces yo la plantearía eh, de la siguiente manera. Yo diría que I sub C, necesito la ayuda de ustedes si es necesario. I sub C es la sumatoria de la corriente de colector 1 más la corriente del colector 2. Esta es la corriente del colector. Mírenlas acá. ¿Listo? Y eso yo lo veo como beta por la corriente de base 1 más beta por la corriente de base 2. Desde el punto de vista de la definición de beta, de la definición, sí, de beta es corriente del colector dividido corriente de base. Así que corriente del colector es igual a beta por la corriente de base. Sería eso que tenemos allí. Dicho de otro modo, esto es algo así como beta por la corriente de base 1 más la corriente de base 2. Dejémoslo quieto por ahora. Hablemos de la corriente de base. Esta que tenemos aquí. La corriente de base I sub B eh, sería igual a la corriente de base I sub B que tenemos acá. Sería igual a la corriente de base 1. Listo. Está claro que es así. La corriente de base total del Darlington es la corriente de base del transistor 1. Muy bien. Hasta ahí el asunto está eh, correcto. Ahora les hago una pregunta. ¿Podríamos hacer que en el numerador, en la parte de arriba, en vez de tener I sub B1 e I sub B2, tuviéramos todo en términos de la corriente de base 1? Pensemos a ver qué podríamos hacer allí en ese sentido. Lo que observo es lo que podremos observar es lo siguiente. Eh, esa corriente I sub B2, que está aquí en el numerador, en la corriente, definiendo la corriente del colector, I sub B2 es la misma corriente de emisor 1. Está en la imagen. La corriente de base 2 es la misma corriente de emisor 1. ¿Listo? Y recuerdan algo, la corriente de emisor es igual a ¿qué? Solo por recordarles ecuaciones del transistor BJT. La corriente de emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. ¿Listo? Esto es una ecuación general y que se obtiene sencillamente de decir que la corriente de emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Beta por I sub B1 es corriente del colector, 1.
Y luego 1 por I sub B1 es corriente de base 1. La suma de esas dos es corriente de emisor. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles es que I sub B2 lo puedo expresar en términos de I sub B1. Eso lo voy a poner en esta expresión, en la expresión de corriente del colector. I sub C es igual a beta por I sub B1 más I sub B2, beta más 1 por, por I sub B1, lo cual me dice que I sub C, listo, I sub C es igual eh, a I sub B1. Voy a tomar el factor común, más bien voy a tomar I sub B1 como factor común y voy a decir que esto es igual a beta más beta al cuadrado más otra vez beta. Si encuentran un error, se vale que me lo dejen saber. Es necesario que me lo dejen saber, pero veo lo que estoy planteando allí correcto. Dicho de otro modo, la corriente del colector es igual a I sub B1 que multiplica a beta al cuadrado más 2 veces beta. Ahora sí, el beta de un Darlington, que es igual a la corriente del colector dividido la corriente de la base, sería igual a la corriente del colector dividido el beta de la base. El beta de un Darlington, corriente de base 1 y corriente de base 1 en el numerador y en el denominador, se anulan y me queda de esta manera. Beta de un Darlington igual a beta al cuadrado más 2 veces beta. ¿Listo? Eso es. Tenemos esa expresión. La dedujimos y llegamos a eso. ¿Qué significa eso? Asuman un transistor normalito, convencional, beta típico, 100. Piensen en un beta del orden de 100. Si ese transistor ustedes lo organizan, dos del mismo transistor, en una estructura Darlington, ¿qué beta obtendrían? Obtendrían un beta del orden de 100 al cuadrado, 10.000, más dos veces beta, 200, 10.200. Pasan de un beta de 100 a un beta de 10.000 o 10.200 para ser exactos. Significado de eso. ¿Cuál es el significado de un valor de beta tan grande? El significado de un valor de beta tan grande es que ustedes van a poder manejar, uno, corrientes de base despreciables, corrientes de base prácticamente cero, con valores razonables, valores normalitos de corrientes de colector o de emisor. Listo. Y corrientes de colector y de emisor eh, eh, prácticamente iguales, porque la corriente de base es tan pequeña, tan despreciable, prácticamente cero, que no suma, no hace gran diferencia entre la corriente de colector y la corriente de emisor. Primera cuestión esa. La otra que podemos pensar es la siguiente. En la práctica, un beta tan grande significa que yo puedo tener una corriente de base muy pequeñita manejando una corriente de colector o una corriente de emisor muchísimo más grande. Ese es el significado. Listo. El asunto es este. Para poder manejar, pensemos así. Pensemos en un beta de 100, ¿ok? Pensemos en un beta de 100 para manejar una corriente de base de 10 microamperios. 10 microamperios, microamperios. Listo. Con un beta de 100 y
con una corriente de base de 10 microamperios en modo activo, yo puedo pasar a manejar 1000 microamperios, 10 multiplicado 100, 1000 microamperios, es decir, 1 miliamperio de corriente de colector. 10 microamperios de base, 1 miliamperio de corriente del colector, con un beta de 100. Pero ¿y qué puedo hacer con un beta de 10.000? Es decir, con un beta del orden de beta al cuadrado. Con un beta de 10.000, es decir, de 10, sí, de 10.000, justamente. ¿Qué puedo hacer? Un beta de 10K, ¿qué puedo hacer con una corriente de base tan pequeñita? ¿Qué significaría eso? Entonces estaríamos hablando de qué. Estoy pasando de 10 microamperios, listo, a multiplicar por 10.000, es decir, que estaría hablando de eh, ¿cuánto valor? ¿Cierto que sí? O sea, 100 veces más. Estoy multiplicando por beta al cuadrado. 100 microamperios. 100 miliamperios. El asunto es el siguiente, y eso con una corriente pequeñita, así. El asunto es el siguiente. En general, el valor de beta de un Darlington, por ser del orden de un beta normal al cuadrado, me permite corrientes de colector mucho más grandes con la misma corriente de base. Esa es la gracia de un Darlington. Poder manejar con la misma cantidad de corriente de base o con corrientes de base pequeñas, corrientes de colector mucho mayores, mucho mayores. Ese es el objetivo. ¿Listo? Pasar de pequeñísimas corrientes a corrientes mucho mayores en el colector, sin tener que incrementar considerablemente la corriente de base. Ese es el gran propósito de un transistor Darlington. ¿Listo? Mucha más corriente de colector y de emisor con poquita corriente de base. Gran resumen del asunto ese. ¿Dónde utilizamos los Darlington? Por ejemplo, en los puentes H. Es típico que el tipo de transistor que estén allí conectados sean transistores Darlington, en donde por vía de la base de los transistores, con poca corriente que yo maneje en la base de los transistores, voy a poder manejar la corriente de emisor y de colector del puente H, que es la corriente que el motor en el puente va a necesitar. Entonces, alta corriente en colector y emisor, la corriente dentro del puente H, y muy poquita corriente de control en el lado de la base de los transistores. Ahí, ese tipo de dispositivo es este tipo de transistores del que les estoy hablando. Si en aplicaciones de electrónica de potencia, si en vez de utilizar transistores convencionales, utilizo transistores, estructuras tipo Darlington, lo que estoy haciendo es utilizar una estructura que en vez de tener un beta típico, tiene un beta del orden de ese valor al cuadrado. Así que paso, por ejemplo, de un beta de 100 a un beta de 10.000. ¿Listo? Ese es el asunto. Y al pasar a un beta de 10.000, justamente estoy produciendo con la misma cantidad de corriente de base, más cantidad, por ejemplo, 100 veces más, obviamente, 100 veces más corriente de colector o de emisor, concretamente. ¿Listo? Pequeña cantidad de corriente de base, mucha más grande la cantidad de corriente del colector. Ese es el gran propósito de la estructura Darlington, concretamente. De eso es de lo que se trata. Insisto en eso. ¿Dónde lo van a utilizar? Aplicaciones de potencia. Aplicaciones de potencia en donde ustedes van a requerir que del lado de la salida entre colector y emisor haya una alta corriente, pero tienen un dispositivo que va a proporcionar el control, por ejemplo, y ese dispositivo es un dispositivo que entrega muy poquita corriente, que es la que van a necesitar en el lado de la base. En ese caso,
el Darlington es la estructura ideal. Esa es la primera explicación que quería darles en el día de hoy, con respecto a esta estructura. Aplicaciones de potencia, transistores Darlington, y ahí está justamente lo que debemos comprender sobre cómo funcionan y por qué funcionan así. Quería hoy dedicarle un poquito el tiempo es a eso, a que nosotros generáramos un entendimiento de por qué funcionan de esa manera. Entonces, aquí está explicado. Resumen, ojo, un Darlington siempre tendrá la misma característica entre las corrientes: corriente del colector entrando, corriente de base entrando, corriente de emisor saliendo, un Darlington NPN. PNP, al contrario, voltaje de base a emisor en el NPN. Hay dos junturas base emisor por tener dos transistores el dispositivo. Esas dos junturas, cada una se polariza encendido a 0.7 voltios. Así que el voltaje total de base a emisor en el Darlington es el doble, 1.4 voltios. ¿De acuerdo? Y tercero, el beta. La relación entre esas corrientes es, así como se los mencioné y como lo dedujimos, esto fue una deducción. La deducción es que la relación entre las corrientes de colector y de base en ese dispositivo genera un valor de beta del orden de beta de beta del transistor normalito al cuadrado. Típico hablar de lo siguiente: beta del Darlington del orden del beta del transistor normal al cuadrado. O sea, se desprecia, dicho de la siguiente manera: si el beta es de 100, típicamente, este beta al cuadrado me va a dar 10.000 y ese 2 beta me va a dar 200. El beta total, 10.200. Lo que quiero mencionar es que ese 2 beta es despreciable, esos 200 son despreciables, mucho menores con respecto al beta al cuadrado, con respecto al 10.000. 200 mucho menor que 10.000. Se puede aproximar a pensar que el beta de un Darlington es del orden del beta al cuadrado, sencillamente. Listo, esa es la cuestión allí. Se puede llegar a pensar en teoría así, de esa forma. Está la expresión completa y la aproximación. Listo. Entonces, las tres características: corriente es igual, voltaje de base emisor el doble y beta del orden de beta al cuadrado. Esa es la característica que quiero transmitirles, de la que quería hablarles con respecto al Darlington. Primera cuestión, primer tema. Segundo tema, voy a, voy a compartirles eh, unas imágenes, otra imagen distinta. Ah, era acá mismo. En algunos circuitos amplificadores, ok, ya los voy a ubicar, permítanme. Les vuelvo a compartir la misma. En algunos circuitos amplificadores, como el que les estoy mostrando en la imagen en este instante, ustedes han notado la aparición de fuentes de corriente.
En algunos, como en el que está en la imagen, la fuente de corriente representa la corriente exactamente en uno de los terminales del transistor. Puede ser un BJT, puede ser un MOSFET, puede ser un amplificador con cualquiera de los dos tipos de transistor. Y estamos colocando una fuente de corriente allí. Si yo no les muestro el circuito de esta manera, si no les muestro un amplificador así como este, sino que les muestro un amplificador como este fue el tema que acabamos de hacer. Déjenme buscar un amplificador normalito, una imagen. Si yo les muestro un amplificador como este, que miramos en la clase pasada y dijimos, ustedes ya están en capacidad de estudiarlo y entenderlo, no hay fuentes de corriente, hay fuentes de voltaje, resistencias, capacitancias y el transistor amplificador. Si yo les digo en el laboratorio, implementen este circuito, ustedes lo van a hacer con lo que hay en el laboratorio disponible. Estoy completamente convencido de eso, de que ustedes están en la capacidad de hacer el montaje de un circuito como este, en el que las fuentes para polarizar el transistor son de voltaje. Y nadie está pidiéndoles que haya una fuente de corriente para polarizar el transistor, sino que es una fuente de voltaje. Ponga en vez de 5 voltios, N voltios, y ustedes toman la fuente de voltaje del laboratorio y hacen la implementación de este circuito sin problema, ¿cierto? Estoy completamente seguro que es de esa manera. Pero perfectamente puede llegar a aparecer la situación en la cual, y eso lo podríamos ver en ejercicios como en este, la situación en la cual aparece como eh, fuente DC para polarizar al transistor una fuente de corriente. Entonces yo les digo al laboratorio jóvenes y a implementar este circuito y ustedes lo primero que me dirán es, pero profesor, ¿de dónde sacamos una fuente de corriente para generar ese valor de 200 microamperios que está allí en la imagen? ¿Cómo hacemos? ¿De dónde la sacamos? ¿Cierto? Este ejercicio que está aquí planteado. Profesor, esa fuente de 0,2 miliamperios, 200 micros, ¿de dónde la sacamos para generar ese amplificador que está ahí planteado? Lo mismo, 0,33 miliamperios. Profe, ¿de dónde nos inventamos esa fuente? Ahí está. Esa es eh, la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué se generaría? Pues resulta, muchachos, que existe la manera de generar fuentes de corriente, valores de corriente DC, de referencia, que se pueden entender como fuentes de corriente a partir de los mismos transistores, sean MOSFET o sean transistores de juntura bipolar. Existen estructuras con las cuales yo puedo construir el eh, circuito fuente de corriente a partir de transistores. Y de eso se trata esta segunda parte, este segundo tema del que quiero hablarles en este momento. Ahora sí tengo que pasar a otra eh, presentación y mostrárselas. Muy bien. Hay una unidad dentro de la referencia, dentro de la bibliografía, que trata justamente de bloques constitutivos de amplificadores en circuito integrado. Y uno de los bloques constitutivos de amplificadores en circuito integrado son justamente las fuentes de corriente. ¿Cómo implemento fuentes de corriente en con transistores en circuito integrado? Lo primero eh, es hablarles eh, de una estructura de transistor que con BJT se conoce como transistor conectado como diodo. Si yo me paso a la diapositiva siguiente, quiero que observen el transistor Q1, la manera como está conectado. En el transistor Q1, la conexión implica drenaje y compuerta cortocircuitados y la fuente independiente. Entonces paso de tener un dispositivo de 3 terminales, primero eran 4, en el MOSFET primero eran 4, pasé a 3 y ahora paso a 2. El drenaje y la compuerta cortocircuitados
y la fuente independiente. Entonces solo son dos terminales, drenaje o compuerta, que es el mismo, y fuente. Caso MOSFETs. Caso BJT, mírenlo aquí otra vez, mucho más limpia la imagen. Mírenlo aquí, listo. El transistor Q1 está conectado con drenaje y compuerta cortocircuitados. Sigo, pasando a buscar el caso del BJT. Observen en la imagen que tienen en pantalla la estructura con BJT. Observen otra vez el transistor 1. En el transistor 1 se encuentra con el colector y con la base cortocircuitados y el emisor está independiente. Otra vez, pasamos de una estructura de em, tres terminales a una estructura de dos terminales. ¿Esos dos terminales cuáles son? Uno, colector y base juntos, un terminal. Dos, el emisor, el otro terminal. En ambos casos, hemos llegado a una estructura de solo dos terminales. Sirven muy para lo mismo. Me voy a quedar con el BJT porque este tiene un nombre muy específico. Esa estructura de la que hablo allí es una estructura conocida como transistor, pongámosle BJT, conectado como diodo. ¿Por qué se llama transistor conectado como diodo? Hagamos eh, el análisis de este transistor NPN. En este caso es un BJT NPN. NPN, eso quiere decir que su estructura física es así. ¿Qué pasó? Esa estructura física es de la siguiente manera. N, el colector, P, la base, y N, el emisor. Cortocircuito, colector y base. Ok, entonces hago esto. Cortocircuito, el colector y la base. O sea que anulé esta juntura PN entre el colector y la base. La dejo completamente anulada. ¿Y qué me queda? Me queda una estructura de un diodo. Miren, colector y base, un mismo terminal, sí. Ese terminal es una región P y el emisor una región N. Básicamente, aquí lo que resta, lo que sobra de la estructura es un diodo. Y de allí el hecho de que al transistor, cuando lo conecto de esa manera, colector y base cortocircuitados y emisor independiente, lo conozco como un transistor BJT conectado como diodo. Esa es la base de lo que vamos a estudiar en este momento. Otra cosa importante es entender que si yo polarizo adecuadamente al transistor de esta manera, si yo lo polarizo adecuadamente, tal que ya de colector a base hay 0 voltios. 0 voltios significa apagado. Y apagado es lo mismo que polarización inversa. No hay conducción. Es la misma cuestión. Si yo consigo que de base a emisor haya un voltaje de polarización directa, listo, pues esto va a funcionar como un diodo, es decir, va a conducir, porque la corriente va a hacer lo siguiente, la corriente no va a pasar por dentro del transistor, la corriente no va a pasar por la juntura PN, esa juntura queda deshabilitada, inhabilitada por cuenta de este cortocircuito que yo hice por fuera, el cortocircuito entre las dos terminales colector y base. La corriente lo que va a hacer es pasar por ese camino exterior y luego pasar por el diodo que queda en el resto de la estructura PN, ¿de acuerdo? Así que lo que va a quedar ahí funcionando es un diodo, concretamente, es eso. Ahora,
Si yo trato de mirar de fondo qué queda o en qué funcionamiento está el transistor, la gran conclusión es, ayúdenme a decirla, ¿en qué forma va a funcionar ese transistor? ¿O en qué modo? ¿En corte? ¿En activa? ¿En saturación? Si yo, como lo ven en la imagen, consigo apropiadamente polarizar y que el voltaje de base a emisor sea como está en la imagen, más en la base, menos en el emisor, eso significaría un encendido de la juntura base emisor. Dicho de otro modo, base emisor en polarización directa y colector base a cero, es decir, apagado, que es lo mismo que polarización inversa. ¿Cuál es el modo de operación? No sé por qué está saliendo esa raya, no la voy a quitar para ser ágiles aquí. Ayúdenme. ¿Qué modo de operación es el que podemos concluir allí? Se vale que estén pensando aún. Vamos a ayudar a escribir cosas. Voltaje de base a emisor, tal cual como está indicado aquí, más menos, o sea, del orden de más, pongámosle así, 0,7 voltios. Y voltaje de base a colector, 0 voltios, el cortocircuito. Por favor, ¿qué modo de operación es ese? Esto significa directa, polarización directa. Y esto significa apagado, que es lo mismo que polarización inversa. Muchachos, ¿qué modo de operación es eso en el BJT? A ver, los que están aquí conmigo, Daniela, Pedro, Jesús, Cristian, Braulio, Reinaldo, Juan, Felipe, Brian, Daniel, ¿qué modo de operación del BJT es el que aparece con estas características? ¿Será corte? No, porque hay una polarización directa. El corte es cuando las dos junturas están en polarización inversa. Será saturación. Hay una juntura base emisor en polarización directa, pero la base colector está apagado en inversa. La saturación exige que ambas junturas estén en polarización directa. Tampoco es saturación. Activa. Activa implica que base emisor debe estar en polarización directa y base colector debe estar apagada o en polarización inversa, que para efectos es lo mismo. Para efectos de funcionamiento del transistor, apagado a cero o a un voltaje muy cercano a cero o invertida, voltaje invertido negativo, da igual. Eso es modo activo. ¿Listo? Activo. Modo de operación activo. El transistor está en activo. En un transistor BJT conectado como diodo, el transistor se asegura que está en funcionamiento en modo activo. Y les acabo de dar un dato y después no me digan que no se los di. Ya sabrán por qué se los estoy mencionando. Mm, entonces, quiero que se comprenda que la conexión del transistor en esa forma, ¿listo? La conexión del transistor de esa manera genera un funcionamiento en modo activo. El transistor va a funcionar en modo activo.
por defecto. Va a estar conectado como diodo, pero si lo veo como BJT, sigo viéndolo como un transistor que está funcionando en modo activo. Eso es lo primero a mencionar. Ok. Ahora, dicho eso, retiro lo escrito hasta ahora y analicemos el circuito completo. ¿Qué pasa si a este circuito yo le obligo a que pase por ese transistor conectado como diodo una cierta corriente? O sea, ¿qué pasa si yo lo pongo así como está? A funcionar haciendo que una cierta corriente entre al transistor, a este que tenemos acá. Listo. Si eso llegare a ocurrir, entonces podemos hacer un análisis rápidamente y encontrar qué es lo que pasa en el dispositivo. Lo primero, asumamos que los transistores uno y 2 son idénticos, son igualitos, el mismo transistor, ¿ok? El mismo, exactamente el mismo transistor. Entonces, si el transistor Q1 en la condición como está el circuito que les muestro en la pantalla, listo. Si el transistor Q1 eh, tiene la juntura base emisor, mírenla acá, base del 1 igual a la base del 2 y emisor del 1 conectado igual al emisor del 2. Dicho de otro modo, el voltaje de base a emisor es igual para el transistor 1 que para el transistor 2. Es exactamente el mismo. El voltaje de base emisor de este es igual al voltaje de base emisor de este otro. Listo. Recuerden que yo les hablé que la corriente de colector de un transistor BJT es igual a una corriente I sub S, una corriente de saturación, por exponencial del voltaje de base a emisor dividido el voltaje térmico. No sé qué está, bueno, creo que sí puedo saberlo y debo corregirlo yo mismo acá. ¿Qué está pasando? Que me está rayando esto muy extraño. Creo que ya sé. Si Q1 y Q2, bendito. Si esos dos transistores son iguales, a ver, ¿qué nos puede estar ocurriendo acá? Si esos dos transistores, de acuerdo, es de esperar que sus corrientes sean iguales. Listo. Si son iguales y tienen el mismo voltaje de base emisor, es de esperar que la corriente del colector sea igual para los dos. Y si son iguales y tienen el mismo beta, entonces si las corrientes de colector son las mismas, es de esperar que la corriente de base y la corriente de emisor en el transistor sean exactamente las mismas. Si los dos transistores son iguales, es de esperar que sus corrientes sean iguales también, por la conexión que tienen en ese circuito, ¿ok? Porque estamos haciendo, gracias a la estructura que estamos creando, que el voltaje de base emisor sea el mismo, que sea igualito entre en los dos transistores, porque estamos uniendo en paralelo las dos junturas base emisor de ambos transistores. Ese es el principio que esperamos que se dé. Ahora, analicemos las corrientes. Tenemos la corriente del emisor 1 y la corriente del emisor 2.
que asumimos es la misma, corriente de emisor. Entonces pongámosle eso. Corriente de emisor 1 igual a corriente de emisor 2 y le vamos a llamar corriente de emisor solita. Sabemos que es la misma. Las de base, lo propio, corriente de base 1 y corriente de base 2. Y sub B1 igual a la corriente de base 2, que le vamos a llamar corriente de base. La de colector, la corriente del colector en este circuito del lado 2 sería esta y sub C, que sería la corriente que viene por acá que le llamamos I sub O, la corriente de salida. En el circuito 1, eso sería I sub C2. En el circuito 1, la corriente del colector es esta que efectivamente entra al colector. No confundir. Sería esta que tenemos acá. I sub C1. ¿Listo? Y por acá tendríamos la suma de las dos corrientes de base. O sea, I sub B1 más I sub B2, que sería igual a dos veces I sub B, ¿cierto? Yo lo podría decir por aquí. Dos veces I sub B. Listo. Pregunta para ustedes. ¿Cuánto vale esta corriente de esta fuente según ese análisis que acabo de hacer? Sería I de referencia. I de ref. Es lo que está escrito allí. Llamémoslo así. I ref. Que sería una corriente de referencia. ¿Cuánto vale esa corriente? Por sumatoria de corrientes en este nodo, veo que esa corriente tiene que ser igual a la corriente del colector 1 más la suma de las dos corrientes IB1 e IB2. O sea, algo así como, no, algo así no, exactamente. I sub C1 más dos veces I sub B. ¿Listo? ¿Cuánto vale esa corriente de referencia concretamente? Esa corriente de referencia termina valiendo, eh, pongámoslo así, I de referencia es igual a I sub C1 más, ¿qué es la corriente I sub B? La corriente I sub B es la corriente del colector dividido por beta, ¿cierto? Yo podría decir I sub C1 dividido por beta. Eso sería la corriente de referencia. Eh, dos veces eso. Me faltó el factor 2. Dos veces la corriente del colector dividido por beta. Ok, así está más correcto. Dicho de otro modo, la corriente de referencia sería algo así como la corriente del colector 1 que multiplica a 1 más 2 dividido por beta. Eso sería la corriente de colector 1, perdón, la corriente de referencia. Y sub C1 eh, multiplicado por 1 más corriente de 1 más 2 veces 2 dividido por beta. Ok. Hay una cosa que no les escribí acá, pero está claro, y es lo siguiente. Las corrientes en los transistores son todas iguales. Eso quiere decir que yo puedo decir también, así como dije, que la corriente de colector es igual en los dos transistores, perdón, así como dije, la corriente de emisor es la misma en los dos transistores,
la corriente de base es la misma en los dos transistores, pues la corriente del colector es la misma en los dos colectores, en los dos transistores. I sub C. Listo. Entonces yo podría pensarlo acá de esta manera. I de referencia es igual a I sub C, que multiplica a 1 más 2 dividido por beta. Listo. Podemos a partir de esto hacer la comparación entre la corriente que se da por este lado como corriente de referencia. Lo que sigue es comparar. Comparación entre I de referencia e I sub O. Esta corriente de referencia y esta corriente de salida que está al otro lado del circuito. Si hacemos esa comparación, lo veo de esta manera. La corriente de referencia es igual, no entiendo, veámoslo así. La corriente de referencia es igual a la corriente del colector multiplicado por 1 más 2 dividido por beta. Ahí está, ¿cierto? Y la corriente de salida es igual a la corriente del colector. Es I sub C, que es I sub C2, que es I sub C. Es la misma. Ok. Si nosotros eh, hacemos ese cociente entre esas dos y trato de plantear cuánto valor tiene la corriente de salida en función de la corriente de referencia, obtengo lo siguiente. I sub C dividido I sub C, que multiplica a 1 más 2 sobre beta. Dicho de otro modo, 5 segundos, muchachos. Les pido un instante, por favor. ¿Qué tenemos acá? Que las I sub C se anulan y que 1 más 2 sobre beta tiende a ser 1. ¿Por qué? Porque si beta es un valor del orden de 100 o mayor que 100, ¿cierto? 2 sobre ese valor tiende a 0. Así que esto tiende a ser casi 1, casi 1. Lo que quiero mostrarles es que el voltaje de salida se hace, perdón, la corriente de salida se asemeja a la corriente de referencia. Esa es la conclusión final a la que quería que llegáramos. Que la corriente, ahí no lo he podido escribir bien, perdón, la corriente en la salida se asemeja a la corriente que tenemos allí como corriente de referencia. Ahí está.
Y eso es el fundamento de algo que conocemos en electrónica analógica como los espejos de corriente. Dicho de otro modo, fíjense, si yo impongo una corriente de referencia por este lado, esa corriente va a ser prácticamente el mismo valor que voy a ver al otro lado. Listo. Ahora la gran pregunta es, ¿una fuente de corriente para generar una corriente? No. Esto lo vamos a cambiar, esta corriente de referencia la vamos a cambiar de la siguiente manera. En vez de, en vez de tener eh, una fuente de corriente aquí como corriente de referencia, vamos a pensar en un circuito mucho más práctico como el que está en pantalla. Listo. Ese circuito más práctico me va a permitir imponer el valor de corriente que quiero a través de una resistencia, la resistencia R. En vez de pensar en una corriente, en una fuente de corriente, pienso en un elemento más práctico, más sencillo, como el resistor. Y entonces, miren, número uno, cálculo en este circuito, cálculo de la corriente de referencia. Bendito, no sé qué jugada me está haciendo esto el día de hoy y me perdonan esos rayones todos raros que están apareciendo. El cálculo de la corriente de referencia se podría hacer de la siguiente manera. Número uno, en el circuito del transistor Q1, ustedes ven que el voltaje va de arriba a abajo, desde una fuente VCC hasta tierra, y que puedo hacer una sumatoria, porque solamente tengo dos caídas de voltaje. El voltaje en la resistencia, ¿ok? El voltaje en la resistencia y de referencia, perdón, en la resistencia R y el voltaje en la resistencia que es I de referencia multiplicado por R, ¿cierto? Esa es una caída de voltaje y el voltaje de base emisor, que de manera que yo asegure que el transistor está funcionando en modo activo, ese voltaje lo conozco y lo puedo aproximar a 0,7 voltios. Conclusión, yo tengo esto, sumatoria de corrientes, de voltajes, perdón. Sumatoria de voltajes sería algo así como menos VCC más R por I de referencia. Es este voltaje que tengo en la resistencia. R por I de referencia. Sigo el camino, más el voltaje de base emisor. Y todo eso es igual a cero. Y entonces, ¿qué termina ocurriendo allí? Termina que la corriente de referencia la defino a partir del valor de la resistencia. Es un despeje, VCC, menos el voltaje de base emisor, que sé que es del orden de 0,7, menos, perdón, todo dividido, R. Tengo la corriente a partir del valor de un resistor. Impongo un valor de corriente de un lado del circuito y por el otro lado, por el análisis que hicimos antes, concluyo que la corriente que se genera al otro lado es del mismo orden, aproximadamente igualita, pues igual a la corriente de referencia. Así que tengo lo siguiente, I sub O del mismo orden de la corriente de referencia. Ahí está. I sub O es aproximadamente igual a la corriente de referencia. El circuito que acabamos de estudiar, de revisar, es un circuito conocido como espejo de corriente. Espejo porque si ustedes trazan una línea o si ustedes colocan un espejo vertical que separe el circuito en dos partes, el lado derecho y el lado izquierdo, pues entonces el funcionamiento del lado izquierdo, donde tengo el transistor conectado como diodo, lo conozco y lo puedo analizar y defino que la corriente por ahí es de tal valor con esto que acabamos de hacer aquí. Y al otro lado, efecto espejo, se refleja el mismo comportamiento. Es decir, la corriente del otro lado
se va a reflejar como prácticamente igual a la corriente de referencia. Esto es lo que nosotros conocemos como un espejo de corriente. Y el libro, y en electrónica analógica, lo conocemos también los espejos de corriente, como lo dice aquí en inglés, como una fuente de corriente con BJT. ¿Listo? El efecto, espero que ya lo comprendan. El efecto es sencillamente poner una corriente de referencia, ¿listo? De un lado del circuito en el que tengo un transistor conectado como diodo y al otro lado, gracias a la configuración que tengo aquí establecida, sencillamente las cosas se reflejarán. Y por eso, hablando de reflejo, es que el circuito recibe el nombre de espejo de corriente. Eso es la forma de generar fuentes de corriente. A partir de esta configuración, yo genero una fuente de corriente. Listo. Eso es lo que quería mencionarles y ahora vamos a mirar cómo esto se puede llegar a reproducir de una manera más amplia en circuitos mucho más complejos. Características ideales: transistores que se acoplen perfectamente, es decir, transistores idénticos, Q1 y Q2 idénticos, igualitos, para que sencillamente lo que ocurra a un lado sea espejo al otro lado idéntico. Es importante que lo veamos en esa forma. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la corriente que se genera? Es decir, ¿dónde está la fuente de corriente en este caso? La fuente de corriente es I/O. Esta es la fuente de corriente. Cuando en el otro circuito ustedes ven que hay una fuente de corriente, es esa I/O. Y hay que tener en cuenta una cosa, esta fuente de corriente es una fuente de corriente, listo, que genera, ya arreglo eso, una corriente que sale, y eso es importante decirlo, del circuito y entra a la fuente. Voy a mencionar a qué me refiero con eso. Esa corriente que sale del circuito y entra a la fuente es útil de la siguiente manera. Se los voy a pintar por aquí. Yo tengo un amplificador de la siguiente forma. Em, Tengo un amplificador como el que les voy a terminar de dibujarles. Aquí me toca borrar porque no puedo hacer el circuito. Ese circuito, el dibujo no puede ser impreciso. Pues para mostrar la idea que quiero compartirles. Mm, Debí borrar algo más. Esto, esto no está bien. Aquí está el error.
Si ustedes tienen, ya lo estamos, ahora sí ya está prácticamente finalizado. Si ustedes tienen un amplificador como el que traté de dibujarles acá, listo, en donde aquí está la entrada y aquí está el voltaje de salida, ahí, al final esa es la carga. El amplificador tiene en el emisor una fuente de corriente. Esa fuente de corriente va a imponer la corriente la corriente del emisor del transistor. Esa corriente sale del circuito amplificador y va hacia la fuente de corriente. O sea, miren que esa corriente va desde el circuito hacia la fuente. A eso me refiero con lo que digo aquí. La corriente generada, en este caso, la corriente sale del circuito y entra a la fuente, va hacia la fuente. Este circuito con un espejo de corriente conformado con transistores tipo NPN es útil en ese caso. Yo puedo quitar la fuente de corriente y reemplazarla por este circuito y así construir, colocar allí la fuente de corriente específicamente. Listo. En un circuito como este, en el que la corriente de la fuente sale del circuito y va hacia la fuente, entra a la fuente, esta estructura es completamente útil. ¿A qué me refiero con esta estructura? Con la estructura con transistores NPN. A eso me refiero. Busquemos a ver, encontremos una estructura con transistores PNP. No, no está acá planteada. La estructura con transistores PNP es la que está aquí en la imagen. La estructura en la parte superior. Listo. Miren la imagen que está en pantalla en este momento y miren la imagen de la parte superior. En la parte de arriba tenemos espejos, un espejo de corriente con transistores tipo PNP. En ese caso, por favor observen que es un reflejo de la estructura con transistores NPN, pero ahora ustedes ven, uno, que está hecho con transistores PNP y dos, que la corriente que se genera, que estoy señalando en este instante, esta corriente que se genera no es una corriente que sale del circuito y entra a la fuente de corriente que sería esta que tenemos aquí. Es todo lo contrario. Sale de la fuente de corriente y entra al circuito. Fíjense que el sentido de esa corriente ya no es como en el caso anterior, ¿cierto? Sino que es como se los estoy mencionando, esta corriente sale de la fuente y va hacia un cierto circuito. En el caso de la fuente con transistores NPN, la corriente sale del circuito y entra a la fuente de corriente. El sentido de la fuente, el sentido de la corriente que se genera, nos obliga a pensar en si generamos la corriente con un transistor o con un arreglo en espejos de corriente con transistores PNP o con transistores NPN. ¿Listo? Ese es el asunto. Otra cuestión, ¿qué está mostrándonos el arreglo que está en pantalla en este momento completo? Nos está mostrando la posibilidad, listo, de generar múltiples fuentes de corriente con múltiples valores de corriente. En este caso, tenemos cuatro fuentes de corriente distintas, listo, con diferentes sentidos de la corriente entrando o saliendo al circuito que van a alimentar, entrando al circuito o saliendo del circuito, número uno, y número dos, con diferentes valores de corriente. Listo. Vamos a eh, hacer este caso como ejemplo para que ustedes, espero, me comprendan el asunto de la implementación de fuentes de corriente a partir de transistores. El asunto es el siguiente. Primero, ¿cuánto vale la corriente de referencia en este caso? Encontremos el valor de la corriente de referencia. En este caso, esta configuración es típica para definir una corriente de referencia simultáneamente para dos espejos de corriente, para un espejo con transistor NPN abajo y para un espejo con transistores PNP arriba. Por favor, observen que desde VCC hasta menos VEE, hasta el voltaje de acá abajo,
Listo. Eh, em, yo puedo hacer la sumatoria de voltajes por este camino, o sea, puedo analizar esto que voy a encerrar y hacer el análisis y encontrar cuánto vale esa corriente. Les propongo una cosa, definamos números concretos. Pensemos que VCC son 5 voltios, VEE son menos 5 voltios, menos VEE son menos 5 voltios, polarización más menos, ¿cierto? Y la resistencia R, listo, la resistencia R son o es 1 kilo ohm. Esos son los valores. 5 voltios menos 5 voltios y 1 kilo ohm. Ok. Por favor, miren que en este diodo Q1 debe haber una caída de 0,7 voltios si el circuito está encendido, ¿cierto? Luego aquí hay una caída de voltaje igual a IREF, la corriente de referencia que quiero encontrar, multiplicado por un K. Y aquí hay otra caída de 0,7 voltios. Si yo sumo todos esos voltajes, me va a dar lo siguiente. Menos 5 más 0,7 más un K por IREF más otros 0,7. Aquí que tengo menos 5. No, 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 perdón. No, no es menos 5, es menos 5. Toda esa sumatoria debe ser igual a cero. Estoy haciendo la sumatoria de voltajes en toda esta rama y todo eso debe ser igual a cero. Así que es fácil despejar y decir que la corriente de referencia va a ser igual a 10 voltios menos 5, ¿cierto? Menos 0,7 dos veces, o sea, menos 1,4, y todo esto dividido por R. ¿Y eso cuánto me da? 10 menos 1,4, eso me da 8,6, ¿cierto? Dividido 1 kilo ohm. O sea, eso me da 8,6 miliamperios. Esa es la corriente de referencia. Bajo lo entendido antes de la teoría de los espejos de corriente, yo debo suponer que esa corriente de referencia se va a empezar a reflejar en los diferentes espejos de corriente que están colocados hacia el lado derecho y comenzamos a revisar. Empecemos por abajo. El transistor Q2, el que estoy señalando en este momento, ok, Q2, está en espejo de corriente con Q4. Si esos dos transistores son idénticos, y ya sé que la corriente de referencia, es decir, la que entra al diodo, llamémoslo así, que el transistor conectado como diodo Q2, si esa corriente de referencia es 8,6 miliamperios, ¿cuál es la expectativa de valor de la corriente I2, que es la corriente de Q4? Esa expectativa de corriente debe ser los mismos 8,6 miliamperios. ¿Listo? 8,6 miliamperios que me van a servir como una fuente de corriente para polarizar un circuito, tomando esa corriente viniendo del circuito hacia la fuente, como se los mostré ahorita. ¿Listo? Ese es el caso.
Ahora, por favor, observen los transistores Q7, Q8 y Q9. Es como si estuvieran conectados en paralelo. Miren esa configuración. Todas las bases van juntas, todos los colectores van juntos y todos los emisores van juntos. Es como si de tres transistores, de n transistores, yo construyera un supertransistor, un transistor mucho más grande. ¿Listo? Y el asunto es el siguiente. Cada transistor de estos va a funcionar individualmente, igual que Q4, en espejo, en estructura de espejo. Así que la corriente por Q7, por Q8, por Q9, individualmente será 8.6. N transistores conectados de esa manera me generan una corriente total igual a N veces la corriente del espejo. Por lo tanto, si aquí tengo 8.6, la corriente I4, que es la suma, miren que la corriente I4 está antes de los tres colectores, así que se supone que esa corriente es la suma de las tres corrientes de colector. Sería 8.6 multiplicado por 3. Esto me daría 24.6 por 3 sería 1,8, 25.8, ¿cierto? Miliamperios. Sería eso, 25,8 miliamperios. Esa es la cuenta rápida, espero no mal hecha, que me dio. Muy bien. Otra vez, esa corriente I4 es importante referirla como una corriente que entra a la fuente, sale desde el circuito de donde provenga, desde donde la estemos generando y entra acá. La forma de conectarlo es clave. Esa es una corriente que viene desde el circuito hacia la fuente de corriente. ¿Listo? Para definir muy bien el sentido de la misma. Ahora, por favor, miren los espejos de corriente que están en el lado superior con transistores PNP. Listo, ¿qué tienen ahí? Tienen un transistor Q1, el que estoy mirando en este instante y señalando, un transistor Q1 que maneja una corriente de referencia que ya calculamos en 8.6 miliamperios. Q3, ¿qué corriente va a manejar como I1? La corriente de salida, que sería la corriente de una fuente llamada I1. Sería en espejo la misma y de referencia del transistor 1, 8,6 miliamperios. Diferencia entre la corriente I1 y la que está abajo I2, el sentido de la misma. Listo, voy a decirlo de la siguiente manera. I1 sería una fuente de corriente que entrega su corriente hacia el circuito. Así, hacia el circuito como se lo estoy dibujando en este caso. I2, miren la diferencia. La corriente I2, que es la que está abajo con transistores tipo NPN, sería de la siguiente manera. La corriente vendría por acá, ¿cierto? Vendría desde, no hacia, sino que vendría desde el circuito. El sentido de la corriente es lo que importa allí y me vuelvo enfático para que ustedes lo comprendan. ¿Listo? Eso debe ser muy, muy claro. El último caso es esa corriente I3. ¿Cómo sería esa corriente I3 que aparece allí? Me refiero a esta. Son dos transistores Q5 y Q6 conectados como en paralelo. Sus bases juntas, sus colectores juntos, sus emisores juntos. Eso quiere decir que por el colector, la corriente que se genera sería la suma de las corrientes de los dos colectores. Cada transistor individualmente funciona como un espejo. Por lo tanto, la corriente total, sumando la corriente de todos los colectores, sería n veces la corriente de un colector. Ese circuito está diseñado para generar, dado que son dos transistores conectados de esa manera, el doble de la corriente de referencia, o sea, una fuente de corriente I3 con un valor que va a ser el doble de 8.6. O sea que tenemos aquí 17,2 miliamperios. Noten cómo se pueden generar diferentes valores de corriente, listo, con diferentes sentidos la corriente.
diferentes valores y diferentes sentidos. Las corrientes con PNP, las que están arriba, entregan una corriente que va hacia el circuito. Las corrientes con NPN, listo, que son las que están abajo, entregan una cierta o generan una cierta corriente que viene desde el circuito. Esas son las diferencias. Esa es la forma de generar corrientes para circuitos amplificadores discretos o integrados, principalmente aplicaciones en circuitos integrados, aplicaciones analógicas de circuitos integrados con transistores. Así es como se generan. Esto ocurre con MOSFET exactamente en la misma forma, solo por acabar de mostrarles al inicio del contenido lo mismo. Es exactamente lo mismo. En el MOSFET no hay que garantizar una llamada región activa, sino una llamada región de saturación, la región lineal. Hay que garantizarlo, pero se garantiza. Miren, el MOSFET conectado de esta manera es un MOSFET que efectivamente está en modo saturación, en el modo en el que lo necesitamos para funcionar dentro de los circuitos amplificadores. ¿Por qué? Porque las dos condiciones se van a cumplir. Lo primero, hay que garantizar un VGS que sea mayor que el voltaje de umbral para que haya canal, eso lo sabemos. Pero cuando nosotros tenemos que el drenaje y la compuerta están en cortocircuito, ¿cierto? Eso significa que la condición, o sea, V sub D igual a V sub G, esa es la condición del transistor MOSFET conectado en el espejo de corriente. Ahora, VDS es igual a VGS, ¿cierto? Y la condición de modo saturación, ¿recuerdan cuál es? VDS mayor o igual que VGS menos el voltaje de umbral. Esa es la condición. Si estos dos valores son lo mismo, entonces yo puedo decir sencillamente esto, VGS mayor o igual que el mismo VGS menos el voltaje de umbral. Esa condición siempre se va a cumplir. ¿Listo? Es como si yo dijera X igual a X menos algún valor. Claro, si yo a X le resto algo, siempre me va a dar menor que el valor original. Esta condición se cumple por defecto. Así que la conexión en cortocircuito, drenaje y compuerta asegura el modo saturación. De ahí en adelante la teoría es muy la misma cosa de lo que acabamos de ver con BJTs. Generamos una corriente de referencia y esa corriente de referencia se refleja al otro lado. Si los dos transistores son idénticos, esa corriente de referencia se genera al otro lado, incluso con mayor exactitud que con bipolares, con mucha mayor exactitud, por una razón sencilla. La ecuación del MOSFET. La ecuación del MOSFET es I sub D igual a, ¿lo recuerdan? Un medio de mu sub n c sub ox W dividido L, Dios mío, VGS menos el voltaje de umbral, todo esto al cuadrado. Si recuerdan esto, entonces van a darse cuenta de lo siguiente. Ah, y recuerdan el funcionamiento de un MOSFET. En el MOSFET la corriente transcurre o ocurre a través del canal, cero a través de las compuertas. No hay corrientes por las compuertas. Esta corriente de referencia es la corriente a través del canal, la corriente del drenaje, la corriente de la fuente. Si los MOSFET son exactamente iguales y tienen el mismo VGS y tienen los mismos parámetros porque son exactamente iguales, entonces ante el mismo VGS en los dos transistores ocurrirá exactamente la misma corriente de drenaje. Así que si yo impongo una corriente de drenaje en el transistor 1, por el hecho de tener el mismo valor de VGS, esa corriente de drenaje o corriente de referencia será exactamente la misma corriente de salida al otro lado. En el MOSFET es preciso, es exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque no hay corrientes por la compuerta, no hay desviación de corrientes por estas partes. Quiero decir, por aquí, corriente, cero. Por aquí, corriente, cero. Por aquí.
cero. La corriente de referencia es la misma de drenaje, de canal y de fuente. Y por espejo de corriente se va a reflejar al otro lado exactamente la misma. Exactamente. Observen, por favor, un espejo de corriente. En este caso, perdón, observen un espejo de corriente. En este primer lado, lado izquierdo, con transistores MOSFET de canal N y al otro lado con transistores MOSFET de canal P. ¿Qué hice allí en ese caso? ¿Qué muestra el autor en este caso? Simple. Primero miren los transistores uno y 2. Asuman los idénticos. Se genera una corriente de referencia por la polarización de ese transistor 1. Esa corriente de referencia se va a reflejar como la corriente I2. Listo. El voltaje VGS del transistor 1, del transistor 2 y del transistor 3 es el mismo. Por lo tanto, si el voltaje VGS es el mismo, es de asumir, es de pensar que la corriente I3 en el transistor 3 es la misma corriente de referencia. Así que lo que hice es que por medio de este transistor 3 estoy generando, imponiendo la corriente de referencia para el espejo de corriente final que tengo con transistores de canal P, que está conformado por Q4 y Q5. Entonces, fíjense cómo, o sea, fíjense la conveniencia, el truquito, por así decirle, de ir generando las corrientes de referencia en en diferentes etapas de transistores o de fuentes de corriente, y así generar fuentes de corriente como I2, que genera una corriente que viene desde el circuito, perdón esas rayas que están saliendo allí, y luego cambiar a un espejo de corriente con transistores de canal P para generar una corriente I5 que no viene, sino que va hacia el circuito. ¿Listo? Quería dejar esta información como una información adicional que será introductoria. Insisto, esto será una cosa que ustedes podrán afianzar más en el segundo curso de electrónica analógica los estudiantes de ingeniería electrónica, pero también quería mencionarlo para los estudiantes de ingeniería de telecomunicaciones como algo que no les permitiera quedar con la duda de y de dónde yo saco fuentes de corrientes en circuitos con transistores. Las fuentes de corriente se construyen con los mismos transistores. Se llaman espejos de corriente y hay que construirlas convenientemente según el sentido de la corriente. Si la corriente entra o sale del circuito, si la corriente va hacia el transistor que quiero polarizar o viene del transistor que quiero polarizar. Según esas condiciones, yo genero una fuente de corriente, ¿cierto? De una forma como la corriente I2 o de otra forma, como la corriente I5. La corriente I2 viene desde el circuito que quiero polarizar. La corriente I5 va hacia el circuito que quiero polarizar. Eso era, muchachos. Honestamente, ya el tiempo no nos dio para hablar de un poquito de respuesta en el dominio de la frecuencia, pero las simulaciones pueden ayudar a verlo muy fácilmente y por supuesto eso es un tema que ustedes van a ver completo desde cero en el curso 2. Así que yo solo quería ver si alcanzábamos a tener una introducción al respecto, pero no nos dio. Era por lo menos importante, hablando de polarización de circuitos en DC, hablar de cómo se hace cómo se hace la polarización cuando se necesita polarizar directamente con fuentes de corriente, cuando se necesita ponerle fuente de corriente al circuito. Y esto que hablamos el día de hoy es la solución a ese problema. Ahora sí, cerramos en contenido este curso. Nos dedicamos el tiempo restante a hablar de cómo evaluamos y ya la cosa está en marcha, está enfocada eh, y nos mantendremos en comunicación, pero tengan la certeza que em, eh, por lo menos desde el punto de vista de contenidos, a mí me satisface decirles no nos quedamos sin ver absolutamente nada. Barrimos el contenido al 110% de lo que había propuesto.
Por eso me dejo esa satisfacción y les doy a ustedes muchas, muchas gracias por haberlo permitido, por haberlo facilitado. De verdad que sí. Nos vamos a seguir viendo en lo que queda de este tiempo de semestre en las condiciones en que está, en el sentido de recibirles evaluaciones y todo este asunto. Braulio y Jesús, por favor, en comunicación con Jonathan, que yo sé que ya les ha escrito, para que hagamos una cosita pues final y en comunicación conmigo para lo que consideren necesario sobre los ejercicios que les he estado asignando. Tienen asignado un ejercicio, pregunten, comenten, ustedes y todos, absolutamente. Me refiero a ustedes en particular porque obviamente son quienes están fuera de Medellín y esperaría que me contacten y me digan, profe, danos un tiempo para hablar sobre el ejercicio que nos colocaste, danos una asesoría porque hay tal duda. Entonces, quiero que, que sea de esa manera, no que me entreguen sencillamente el ejercicio ya realizado y lo hicieron por su cuenta, sino que me pregunten en el transcurso. Listo, estoy atento y estoy muy dispuesto a apoyar de esa manera. Nos seguimos viendo aquí. De hecho, en la puerta sé que ya tengo estudiantes que me preguntaron que si después de que termináramos acá los podía escuchar, los podía atender para seguramente preguntarme algo sobre los ejercicios que están haciendo. Eh, entonces ya me dedico a eso. Las preguntas en plataforma, bueno, reconozco una cosa, hoy en la mañana no miré a ver si ya los habían inscrito en Udearroba yo solamente tengo inscritos a Braulio y a Jesús. Lo que pedí fue que me los inscribieran a todos para que pudiera lanzarles a todos los cuestionarios para que me los pudieran responder. Los cuestionarios están listos, tan pronto yo tenga a todos matriculados, en ese momento libero cuestionarios para todos y les doy, o sea, el cuestionario está para responder, les voy a decir honestamente, 30 minutos y 30 minutos disponibles, pero en 15 deberían responderlo, la verdad. 15 minutos para responderlo y sale, o sea, son preguntas de selección múltiple conceptuales, muy, muy conceptuales. Recomendación, no se amarren de una calculadora. Cuando crean que tienen que hacer un cálculo, esfuércense por hacerlo mm, mentalmente porque créanme que está puesto todo para hacerlo así. Listo, no traten de enredarse con instrumentos que mi concepción es que los ejercicios, las preguntas están hechas para que lo hagan muy sencillo, o sea, para que resten dos números, para que multipliquen o dividan por 100 o por 1000, por un K, por un mili, es decir, para que manejen unidades muy, muy fácilmente sin necesidad de uso de calculadora. En esa forma es como están pensados los ejercicios de esas preguntas de selección múltiple, muy, 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 muy sencillas. Después de que terminemos con eso, perfectamente pueden ver las soluciones de absolutamente todos y todo queda pues ahí a la discusión si es el caso. Eh, eh, Son preguntas que procuré yo mismo construir con base en lo que hablamos en el salón. No pues preguntas construidas ahora por mí para que ustedes con base en lo que hemos estudiado aquí me las respondan. Listo. Con respecto a MOSFET, el asunto va a ser un ejercicio, así como de bipolares, el asunto fue un ejercicio. Con respecto a MOSFET, espero y confío en que también va a ser de la misma manera. Un ejercicio de análisis de un circuito con MOSFET. De eso es de lo que se va a tratar el asunto. Muy bien, muchachos. Me les voy ahora. Con Braulio y con Jesús, insisto, atentos a Jonathan y me les voy de una vez porque ya algunos de ustedes están aquí en la puerta para comenzar a conversar. Braulio y Jesús, les insisto, revisen la asignación, seguramente ya la han empezado a hacer, pero por favor, pregúntenme al respecto. O sea, no se arriesguen a entregarlo sin hablar conmigo. O sea, la duda, lo mínimo que sea, un espaciecito de revisión y lo miramos. Y con respecto a ese cierre de asunto de prácticas, atiendan el llamado de Jonathan, que él está ya, el monitor, quiero decir, está atento pues a que hagamos una última revisioncita con ustedes de asuntos que habían quedado pendientes. Listo, profe. Muy bien, muchachos. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias por haber estado hasta esta última, que es la última clase, pongámosle de esa manera. Muchas, muchas gracias. Para mí fue todo un gusto y bueno, espero seguirlos viendo desde ahora y hasta la finalización de su formación como ingenieros electrónicos e ingenieros de telecomunicaciones. Un gran abrazo a todos. Profe, Hasta pronto. Jesús.
Entonces eso quiere decir que ya no tendremos clase de laboratorio. Se van a encontrar ahorita con Jonathan, ahora o en el momento en que se vayan a encontrar con él, listo. Em, em, Se va a tratar de hacer asuntos prácticos. El asunto del envío del paquete hacia ti está en marcha. Muy probablemente, es más, escríbeme vía correo electrónico. Es más, yo te escribo y te hago la solicitud de una información para hacer el envío. Listo, de todo el paquete, para que sea lo más ágil posible que llegue a ti. Se construyó un paquete completo con elementos de sobra y está listo. Jonathan, el mismo monitor, nos ayudó con ese asunto. La idea es que te llegue lo antes posible y que sea útil para que tú puedas hacer unos ciertos montajes. Pero todo está ya organizado de esa manera. Y la idea es que sean unos ciertos montajes relacionados a algo que ya habíamos conversado previamente. Atentos a la comunicación con Jonathan y el tiempo que concerten con él para reunirse, para encontrarse y hablar vía comunicación, vía Zoom o Meet o Teams, es el tiempo que van a disponer. Listo. Si con él se logra cuadrar que sea, por ejemplo, jueves por la tarde, ahora, pues bien, pero probablemente les va a pedir otro espacio. Listo, por cuestión de disponibilidad de tiempo de él, por sus clases, por sus materias, y él los va a acompañar y en algunos momentos eventualmente, pues yo también podré entrar, pero él los va a acompañar. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a ustedes. Muy bien. Un hasta pronto.